Este caso viene concatenado también con el anterior. En todo caso, nos hacemos una pregunta para iniciar debate. Si se han convertido los sindicatos de transporte en mafias y en escenarios de corrupción. Está el caso Natrafin y también aparece el nombre de Fenatrano, el nombre de Juan Uvieres. En este caso hubiese sido bueno que el diputado Uvieres viniera esta noche para que también diera su posición, pero el diputado Uvieres nos tiene embarcados. Yo no se lo digo nunca, pero bueno, que lo han ya, ¿cómo me dice Augusto? Que todas las semanas el productor del programa lo invita. Se lo estoy haciendo público, diputado. Lo espero la semana que viene. Digan ustedes, bien, por favor. Lo que estamos viendo acá, ya pasamos del proceso de los jueces, ahora venimos a los sindicatos. Vemos que ya han soltado al regidor, que supuestamente es la mano ejecutora. Ahora toman a la mano que planeaba todo, supuestamente. Entonces aquí lo que vemos es un gran problema de Estado, donde al Estado se le ha ido de la mano el sector transporte. El sector transporte entonces ahora ha llegado a la justicia y ha puesto en evidencia la corrupción que hay en la justicia. Pero no solamente los jueces, hay que ver qué pasa con los fiscales, hay que ver qué pasa con la policía. Es decir, tenemos un grave problema que está haciendo ver la podredumbre que hay en el sistema de justicia desde el inicio hasta el final. El sector transporte se ha convertido, y me voy lejos, casi en acto terrorista. Es decir, usted montarse hoy en un vehículo de carro público no sabe si su familia va a llegar con estos enfrentamientos, porque tienen pistola, tienen bate, tienen machete, le lanzan hasta materia fecal a la gente. Es decir, el gobierno tiene que intervenir esto de una manera rápida y urgente, porque lo que estamos viendo en la República Dominicana da para escribir un trailer. Miren, no porque sea el proyecto nuestro, pero esta actitud de mucho tiempo del sector transporte que ha estado como chivo sin ley. El sector transporte ha estado en la República Dominicana sin ley. No hay una ley de transporte en República Dominicana. El proyecto nuestro es el primer proyecto de transporte de ley en la República Dominicana que, aprobado y aplicado como debe de ser, va a llevar orden al sector y evitar estos enfrentamientos por las rutas, a palos, piedras, botellas, punzones, y afectando incluso la seguridad ciudadana y el orden público. Nosotros hemos expresado en varios programas el tema de los subsidios de los combustibles, que por ahí viene una gran parte del problema. Hasta el año 2007, que los precios del combustible estaban menos de los $100, en República Dominicana no se subsidiaba como se está haciendo ahora, de 4.5 millones de galones mensuales a los transportistas. Un subsidio que nosotros hemos explicado que va directamente a la oferta, no a la demanda. Cuando el subsidio va a la oferta, en todos los países que se ha aplicado, generalmente tiende a ser corrupto, tiende a ser pernicioso y además de crear distorsiones económicas, porque tú estás favoreciendo un sector en contra de otros sectores y en definitiva ese subsidio no va directamente al ciudadano de a pie. Ese subsidio lo que hacen la mayoría de los transportistas es llevarlo al mercado negro y venderlo. Eso lo han denunciado ellos mismos, los propios sindicalistas. Es decir, este es la parte del subsidio que ha provocado incluso en el sometimiento del Ministerio Público. Se habla de lavado de activos y de utilizar ese subsidio con esos fines. En este sentido, nosotros, el proyecto de ley nuestro establece una tarifa técnica para el transporte donde entren las variables y donde el Estado controle la tarifa y donde también el Estado, en caso que a los transportistas, que no deben ser sindicatos, porque esto es ellos son prestadores de servicios de transporte y son empresas privadas, debe ir directamente a la demanda, debe ir a los envejecientes,
a los discapacitados, a los estudiantes, a los policías, a los militares y a los empleados públicos. Y nosotros hemos explicado los mecanismos que tiene el Estado, porque se han hecho en otros países, de cómo el subsidio puede ir directamente. Por ejemplo, los que están en la tarjeta del Gabinete Social, se le hace una transferencia condicionada de un porcentaje de 22 pasajes de ida y vuelta. Los que se van a montar de manera directa a través del pago del pasaje con una tarjeta electrónica, identificado como estudiante, como policía, como militar, también hacia los discapacitados y los envejecientes. Y en el tema de los empleados privados, en Brasil se estableció lo que se llama el Vale Transporte, un subsidio en el cual el sector empleador le da 22 pasajes de ida y vuelta a los empleados privados, y esto es deducible del pago de los impuestos, igual que se hace con el tema de los estudios con impuestos internos. Entonces, de esa forma tú beneficias de manera directa a quien se moviliza y no a personeros que vayan a utilizar esto para corrupción. Es importante que nosotros veamos bien esta pregunta, como plantea, de que si se han convertido los sindicatos en nidos de corrupción y de mafia, y esto de una forma u otra le limpia las manos al gobierno y a los gobiernos que hemos tenido, pues se han o han sido convertidos, porque lo que vemos es que hay han depredado los mecanismos de organización del transporte desde el gobierno. ¿Por qué? Porque se buscan tener favores políticos. Cada gobierno, cada partido quiere tener un sector del transporte ganado, y para eso hay que pagar favores políticos, darle poder, y también se llega al tema de la impunidad en casos de cuando se ha convertido eventos que son catastróficos, como ocasiones en las que se han quemado autobuses, que han sido heridas personas, que han muerto personas en luchas de estos sindicatos. Ahora bien, es importante también ver esta parte de forma integral. O sea, ese caos que se da en la forma en el que trabajan estos sindicatos también tiene que estar vista con el fracaso que ha tenido el gobierno para organizar el tránsito y el transporte público. Como podemos ver, este gobierno ha priorizado otras cosas. Sin embargo, el transporte público, la gente tiene que darse una solución individual, porque ha fracasado en el proyecto de colectivizar el transporte público como una manera de limpiar las vías, de más acceso al tránsito, y de que la gente pues tenga un mecanismo de transporte a más bajo costo y más organizado. Entonces ha fracasado la política desde el gobierno para organizar el tránsito, y ha mantenido el intercambio de favores políticos y de darle pequeñas islas de poder a grupos sindicales que pertenecen o que son afiliados a sus ideologías, a sus proyectos políticos. El subsidio va a todo, incluso empresas que son privadas. Que mira, no son sindicatos, aquí nos manda Juan Ubiere nos manda el chat y nos dice el subsidio va a las generadoras también millones, y a empresas de construcción. 35.000 millones de pesos al año de subsidio, nos dice Juan Ubiere por aquí por el grupo. Ustedes toditos lo tienen. Sin embargo, es importante, mira, aquí en el país inciden cerca de 7 u 8 organizaciones para trabajar en el orden del transporte. O sea, 7 u 8 organizaciones inciden al mismo tiempo para organizar el transporte. ¿Por qué no tenemos en la República Dominicana un ministerio de transporte que se dedique a organizar este tema? Mira, hace una idea de tenemos la OTT. Y yo quiero ver esto, porque me viene a la mente aquí, me retrotraigo a una canción que a veces hemos perdido el poder de asombro, y dice: me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque un nido de él se ha robado hasta los sueños, gobernando de gobiernan, porque la justicia es de ellos. Y yo quiero preguntarme ahora, si es que nosotros solamente hemos encontrado esta situación en el transporte, esta situación en la salud, todo, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en este país? Y no, yo sé que nosotros andamos con una opción de gobierno para que Luis trate de resolver esto, porque esto no puede seguir así. Porque en 16 años que hemos tenido acá, todavía seguimos con los mismos problemas neurálgicos. El problema eléctrico, hablaron de un pacto eléctrico, todavía. Hablaron del tema de migratorio, todavía.
hablamos del tema de la seguridad, todavía hablamos del tema de la economía y todavía no encontramos solución. Y ahora estamos hablando también del tema del transporte. Tobías, desde cuando entró al Congreso, le ha dado a todo el mundo con el tema transporte. Habló de un código de transporte, habló de un ministerio de transporte y ha sido una voz abanderada de eso. Y este gobierno no lo ha escuchado. Nosotros somos uno de los países que tiene más muertes trágicas, los índices más altos de América Latina, los registra República Dominicana. Vimos ese accidente en Verón, lamentablemente, donde murieron más de 10 personas, pero había más de 78 personas heridas. Y tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestra amada patria de Duarte Sánchez y Mella. Decía un gobernante que el país que uno quiere no es el que hasta los pobres todos puedan tener un vehículo. Es donde hasta los ricos usen el transporte público. Y yo creo que es ahí que debemos ir. El hospital, ¿qué está pasando? Y tengo que hablarlo, porque ahora cualquier rico... La propuesta es la masificación y la colectivización. No puede ser que cada ciudadano solucione de manera particular con un vehículo y a veces sin poder meterse en un financiamiento, claro, es lo que y el Estado debe garantizar un servicio público de eso es lo que queremos, de calidad. Señores, el accidente que hubo ayer, ustedes no saben cómo es que cobran esos choferes. Es por viaje. Es decir, ellos tratan a esa persona como vaca, como cerdo. Eso le llaman la guerra del centavo en el transporte. Entonces, así no se puede. Por un pasajero. Hay que verificar, por ejemplo, aquí cualquiera puede tener un vehículo y ponerle transporte escolar. Todo eso hay que regularlo. Está en el proyecto. No podemos seguir así. Hay que regularlo. Pero y creo, mira, y apoyo, si tú tienes eso del Ministerio de Transporte, eso hay que emplearlo. ¿Cómo va a ser que Obra Pública esté en la seguridad vial? ¿Cómo va a ser que la AME está por un lado, la OTT está por otro lado, la 11 está por otro lado, el metro está por otro lado? El CAR por otro lado. Señores, pero no, esto es un... el caos que hay en el transporte lo está fomentando. No el transporte, el caos que hay es lo mismo que nosotros decíamos. Pero deja hacer una aclaración a Alessi. Deja hacerle una aclaración. Obra Pública. Ese proyecto tuyo, yo quiero hacerle una aclaración tenemos que salirlo a defender. Yo quiero hacerle una aclaración a Alessi. La Comisión Permanente de Obras Públicas no había rendido el informe. El informe está el presidente de la Cámara de Diputados en la sesión de la semana pasada planteó que el próximo martes va a estar en agenda en 2 días y el proyecto está priorizado por el Poder Ejecutivo. De las 8 iniciativas legislativas priorizadas del Poder Ejecutivo enviadas a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y a Abel Martínez Durán, el proyecto nuestro está en segundo lugar, es decir, que para beneficio del país, y así aspiramos todos, y no porque el proyecto sea nuestro, más de 3,000 y pico de horas de trabajo, más de 450 horas de comisiones, vistas públicas y hasta una experta argentina que nos ayudó durante 3 meses, ya vamos a tener, gracias a Dios, ese proyecto. Pero qué mal tu gobierno, que no te ha hecho caso con ese propuesto. Tú tienes 6 años con ese proyecto y no te lo... Es increíble. Tiene 5 años. Señores, estamos hablando de un proyecto de movilidad, transporte, seguridad vial, medio ambiente, protección del medio ambiente. 300 y pico de artículos que afecta de manera directa o indirecta a muchos sectores. Nosotros tuvimos que hacer el consenso adecuado para que este proyecto pueda pasar en la Cámara de Diputados. Yo creo que evidentemente hay una gran distorsión en todo lo que se refiere al sistema de transporte en el país. Y evidentemente que una de las situaciones que genera mayor nivel de distorsión se refiere a lo desarticulado que está el sistema. La propuesta del Código de Transporte, de todo lo que implica las prerrogativas pertinentes a regularizar, estandarizar, viabilizar, normalizar lo relativo al transporte en el país, es una iniciativa que debe ser asumida con carácter no político y de manera que todos los partidos la asuman. Una propuesta correcta del compañero Tobías. Sin embargo, el tema de cuando se habla de un Ministerio de Transporte es todavía mucho más pretérito, mucho más atrás. Aquí hay propuestas desde cuando Onésimo González de generar un Ministerio de Transporte. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política y hay un gran nivel de intereses en las mafias que pernoctan
en el tema de los sindicatos de transporte. Y la verdad es que cuando uno escucha, por ejemplo, al profesor Juan Uvieres, una persona sumamente decente, con buena capacidad de conceptualización, preparado para el debate, y yo le decía a él aquí, no está grabado, yo le decía a Juan, ojalá que en cada guagua o sindicato haya uno como usted y que se exprese como usted lo está haciendo aquí. Sí, correcto. Pero lo que realmente acontece, como decía el profesor Carlos al inicio, es que hay una serie de prácticas trogloditas en torno al tema. Usted ve ahí que ellos sacan a uno de los que está en una ruta distinta a la que ellos tienen, les rompen un brazo, le entran a batazos, a la familia de uno, nadie está seguro. Ninguno de nosotros quisiera, y de hecho yo pienso que ninguno de nosotros mueve nuestros hijos en vehículos públicos, siendo honestos y sinceros. La verdad es que hay una situación de autoridad, y yo no sé hasta qué punto todo se resuelva con la ley. Tiene que haber una disposición de voluntad política para enfrentar todo lo que se refiere a las mafias del transporte, a todo lo que se refiere a los sindicatos. Fíjese usted cómo se está hablando de una cantidad de millones en el tema del stock que reciben a nivel de subsidio, que genera un pasivo económico que lo manejan ellos y nadie sabe cómo. Pero fíjese usted cómo cada uno de los que son sindicatos de esa gente, ahí se reeligen todos. Ahí son líderes para toda la vida, en base al control y al ahogamiento económico que hacen con lo que son parte de esos gremios, que más que gremios parecieran partidos, mafias del transporte. Donde de hecho, todos han hecho un partido. Yo nunca he visto, y si ustedes me lo ven, me ayudan, una asamblea donde eligieron a uno de ellos. No. Yo no he visto un llamado a elegir uno diferente. Esos son herencias que tienen cada uno y otro. Y la verdad son que aunque Antonio... hubo uno de ellos que ya murió, ¿verdad? Pérez Figueiredo, ¿verdad? Sí. Una persona también de muy buen trato. Los que han sido los líderes tradicionales son gente muy decente y de muy buen trato, como el propio Juan. Ahora, la práctica natural de los que ejercen y viven de este asunto son trogloditas, y eso hay que superarlo, y tiene que haber una decisión del sistema político de asumir el compromiso de variar la forma de cómo eso se está llevando. La ley es necesaria, debemos aprobarla, pero tiene que haber voluntad política para poner a esa gente en el régimen de la ley. Es así, es correcto. Yo creo que la ley por simple aprobación no va a resolver los problemas. Aquí estamos hablando de problemas complejos que datan de casi 50 años y aparte de la aprobación del proyecto de ley, que es un proyecto moderno, está la voluntad política, la aplicación gradual y los recursos, porque tampoco recursos podemos avanzar. Señores, pero en los 80 había mejor organización, los carros amarillos, los carros negros, los carros rojos, la banderita, los choferes bien vestidos, solamente había un asunto de taxi. Es decir, nosotros estamos volviendo hacia atrás. Una involución. Una involución. Entonces, en realidad, se ha convertido esto en una mafia. Y ahí están los casos. Es decir, los casos de corrupción que han tapado el problema de la hoy soy, ahí están. Ahí están. Nos vamos.